Gobierno de datos. La agenda de esta presentación es revisar qué es gobierno de datos, contarles un poco por qué es importante, una pequeña analogía, me gustan las analogías, entonces ahí contarles una pequeña analogía del tema de gobierno de datos, ya entrando en lo que es el DIMBOK, mostrarles lo que es un diagrama de contexto, platicárselos un poco, contarles un poco sobre el iceberg de la gestión de datos, que creo que puede estarle pasando a algunas organizaciones, y luego contarles algo sobre un libro que Marilyn me recomendó que leyera cuando estaba preparando justo esta charla, y agregué algo adicional de la parte que leí que la quería compartir con ustedes, me pareció que era relevante, entonces vamos a iniciar. Los primeros conceptos que voy a compartir con ustedes vienen en el DIMBOK, entonces ya para la siguiente que nos acompañen cuando preguntemos, pues van a decir, todos conocen qué es el DIMBOK. Les decía, esta es la edición anterior, el siguiente mes estará liberándose la nueva versión, que básicamente va a agregar una función adicional. Hoy tenemos 10, van a ser 11, entonces ahí ya después en alguna otra reunión les contaremos de qué ese detalle. En temas de gestión de datos e información, digamos, no es necesario inventar la rueda o reinventar la rueda. Ya tenemos, aquí les presento lo que es la rueda de Dama o el data wheel, donde se describen las 10 funciones que componen el DIMBOK. Esta rueda se empieza a leer del centro, empezando con la parte de gobierno de datos, que es el tema que vamos a ver hoy, es el tema central de toda la parte del DIMBOK. Después subimos a la parte de arquitectura de datos y la vamos leyendo en el sentido de las manecillas del reloj. Desarrollo de datos, vamos avanzando hasta llegar a gestión de la calidad de los datos. Así es como vamos viendo, y eso es de lo que se compone los capítulos del DIMBOK. Hoy solamente vamos a tratar, les decía, la parte de gobierno de datos. En temas de gobierno de datos, cada organización, algo que se menciona mucho en toda la literatura, digamos, de gobierno de datos, es que cada organización debe de adaptar lo que es el gobierno de datos a sus características, a su presupuesto, a las necesidades que tenga, a su operación. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una receta de cocina. O sea, no hay una receta de cocina para decir, yo voy a hacer, sigue estas 10 cosas y vas a poder poner un gobierno de datos en tu organización, en una organización que tiene estas características, y sigue esas mismas 10 y lo vas a poner en otra organización. No existe. Son cosas que te sugieren, cosas que cada organización tiene que decidir cómo afrontar. Una manera de representar el tema es con la rueda de datos, y otro es con el techo de gobierno. Es pintarlo como si fuera una casa donde el techo de todas las funciones es el gobierno de datos, y que está soportado por temas de administración de datos, en el cual se encarga de garantizar el control y uso de los datos de manera eficaz para la organización, y en la parte de servicios de gestión de datos. Esto es toda la parte de coordinaciones de alto nivel que se estarían llevando a cabo en la función de gobierno de datos, como temas de gobierno, de arquitectura, de modelado, de calidad, etc. Bueno, ya vimos la rueda, ya vimos dos formas de poder representar el tema de gobierno de datos. Ahora vamos a lo que es la definición. El DIMBOK tiene esta definición. Dice, ejercicio de autoridad y control, por lo que se refiere a planeación, monitoreo y ejecución, sobre la gestión de los datos como un activo. La parte importante de esta, desde mi punto de vista, la parte importante de esta definición dice que es como un activo. O sea, tenemos que ver hoy a los datos como un activo. Tengo que ver mi empresa o mi organización en la que yo estoy, cuánto gana por esos datos que tiene, por esa información que produce, o cuánto le costaría no tenerlos. Esa es la parte que hay que ver, y lo que ha pasado ahora en las organizaciones, que se está viendo también como un activo más. En temas de gobierno de datos hay muchos, o sea, no es un tema nuevo, aquí no estamos tampoco contando cosas muy
nuevas. Hay muchas organizaciones que han abordado el tema de gobierno de datos. Muchas. Aquí solo es una lista de las que me encontré, pero probablemente existan muchas otras. La puse primero. Somos de Dama y entonces hay que ponernos primero, ¿no? Pero digamos, es la Dama Internacional, es una de ellas. Otra es el CMMI Institute, sacó un modelo para medir la madurez en las organizaciones en tema de gestión de datos e información. ¿Alguien conoce la parte de CMMI? Si alguien está en software, en la parte de CMMI que te dice nivel 1 al nivel 5, bueno, ese modelo, el SEI, que es el propietario del CMMI, se dio cuenta que en realidad lo pueden aplicar a lo que sea, y entonces hoy dijeron vámonos sobre la parte de datos, y entonces hay madurez de las organizaciones, nivel 1, 2, 3, 4 y 5, que más adelante les voy a contar un poco sobre esto, y muchas otras asociaciones. Este es la publicación que sacó el CMMI sobre Data Management Maturity Model. ¿No? Entonces, es complementario, digamos, a la parte que hacemos también nosotros en DAMA. Y algo interesante de todos estos enfoques es que cuando ya tenemos un proyecto ya en la puerta, en realidad podemos tomar un poco de lo que dice DAMA, un poco de lo que dice aquí, un poco de lo que está acá, y sacar nuestra propia receta para establecer un tema de gobierno en nuestras organizaciones. Bueno, la siguiente instrucción tiene un framework sobre el tema de modelo, y son las tres que yo he visto un poco más. La cuarta recibo algunos correos y las otras en realidad solamente las encontré en internet. No sé si estén incluso en operación actualmente, es lo que tengo, pero bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes en cuanto a que no somos los únicos que tocan este tema y tenemos la verdad, ¿no? Digamos, son muchos que hablan de ese tema. Y en el tema de definiciones, una simple que me gusta es el proceso de gestionar y mejorar los datos para el beneficio de los interesados. Esa sería una definición un poco más simple. Ya que tenemos la definición, ahora vamos a ver por qué es importante, por qué sería importante el gobierno de datos en las organizaciones. Una forma para tratar de encontrar o identificar esa importancia del gobierno de datos pudiera ser haciendo esta pregunta. Haciendo esa pregunta para nuestras organizaciones, hacia adentro de nuestras organizaciones, y decir qué cosas no puede hacer mi organización porque no tiene un gobierno de datos establecido en todos sus sistemas, en sus bases de datos, en los demás activos de datos e información que han ido acumulando así en todo el tiempo. ¿Cuál se les ocurre que pudieran ser algunas de esas respuestas si le hacen esa pregunta a las organizaciones en las que están? Un ejemplo pudiera ser algo como este. No puedo comparar los costos de una región con otra, no puedo dar seguimiento al progreso de mis estudiantes, aprovechando que estamos aquí en la universidad, no puedo dar seguimiento a mis estudiantes, cuando están en riesgo de dejar la escuela. Hay cosas que yo no sé si no estoy con cierto gobierno, digamos, de mis datos. Todos esos no puedo. Lo que en realidad hacen es obstaculizar el crecimiento de mi organización. Todos esos no puedo, y ahora vamos a ver para qué utilizamos más adelante. Todos estos no puedo, cómo los podemos ir utilizando cuando ya estamos tratando de vender una iniciativa de gobierno de datos dentro de la empresa o en la organización en la que estamos. Les contaba la parte de la analogía. El gobierno de datos se parece mucho, ya cuando lo ves en una organización, a cómo pudiera ser el gobierno en un país como México. Digamos, tenemos tres poderes. Por ahí vi alguna risa como de los poderes. Pensamos que esto sí funciona hay un poder ejecutivo, ¿no?, que administra, ve los servicios, ve el cumplimiento, un poder legislativo que ve políticas y estándares, ya hablando de temas de datos, un poder judicial que es el que resuelve las controversias que pudiéramos tener en el tema de los datos. Bueno, pues lo mismo pasa estableciendo un gobierno, digamos, en nuestras organizaciones. Les decía que puede operar a diferentes niveles, puede ser desde a nivel de toda la empresa o únicamente en un área de la organización. Ahí puede quedar la parte de gobierno.
Claro, si viene la lámina, tiene más información todas las que tenía. Perdón por esta, pero así está, digamos, así está en el tiempo. No había manera de... esta sí tiene que ser, así se las tengo que presentar. Cada una de las funciones que aparecen en el limbo tiene un diagrama de contexto como este. Vamos a ir repasando o entendiendo un poco estos diagramas de contexto. En la parte superior está la definición y las metas que tiene esta función. A mí la que más me gusta de todas estas metas, que se me hace como la más interesante, las 5 son importantes, pero a mí me gusta más la 5, la que dice comprender y promover el valor de los datos como un activo. Probablemente si nuestras organizaciones ven ese valor, probablemente entender un proyecto de esto puede ser más importante. Todas las otras sirven bastante. A mí se me hace la 5 como la más interesante a título personal. Pero eso está arriba. Después, al centro, tenemos todas las actividades asociadas a esta función. Son 16 actividades y en el limbo que encontramos 4 tipos de actividades. Actividades de planeación, actividades de control, actividades de desarrollo y actividades de operación. ¿Qué ven aquí en la parte de gobierno? ¿Qué tipo de actividades hay únicamente? Planeación y control. Es un tema más estratégico, o sea, no es tanto no hay tanta operación aquí. En esta función no existe esa parte. Las demás funciones sí tienen actividades de desarrollo y de operación, pero esta es un tema más estratégico. O sea, desde aquí podemos ir viendo esa parte estratégica que tiene la parte de gobierno de datos. Bueno, luego, del lado izquierdo, tenemos lo que son entradas, proveedores y participantes. Entradas hacia este proceso, los que proveen esas entradas, el limbo, y del lado derecho están los entregables, los consumidores de los productos de esos entregables que se generan, y algunas de las métricas que van a servir para medir esta función. Eso es lo que trata este diagrama de contexto, así es como se puede ir leyendo, y en el libro pues está el desglose de cada una de estas actividades, ¿no? Platica, todos son bastantes hojas cada una, para ir revisando cada una de esas actividades, ir viendo bien en detalle qué es lo que tiene cada una de ellas. Ahora, algo que Mariluz ya lo mencionaba, de datos para que hagas cosas, para que hagas sentido, le llama mucho la atención y se van por estas disciplinas, quieren implementar esas disciplinas en sus organizaciones, pero esas son la punta de este iceberg. Acá abajo hay disciplinas o hay funciones que son la base de todo eso que hay, porque estaba, más o menos ayer o antier me llegó un webinar que hablaba del tema de ingeniería y gente que hace datos. Alrededor del 60 o 70% de los data scientists ocupan su tiempo en limpiar datos y en ir a buscar dónde están esos datos, ¿no? O sea, le falta gobierno a esas cosas, ¿no? Entonces, la magia que esperan que suceda cuando contratan un data scientist, pues no va a ocurrir esa magia, porque el amigo se la pasa limpiando datos, se la pasa buscando cosas, entonces es un problema grande. Lo que deben hacer, digamos, bueno, lo que se recomienda que se haga es empezar con estas disciplinas, temas de data governance, que es lo que hoy nos tiene aquí en esta sesión, y estas otras que también son base, para después sobre esas funciones ya montar las otras. Si arrancamos primero aquí, lo que nos puede pasar es que nos puede llevar más tiempo obtener el resultado que nosotros esperamos. El resultado que entreguemos puede no ser el que se esperaba, nos puede costar más de lo que esperábamos y puede ponernos en riesgo, ¿no? Porque tal vez estén tomando datos, estén tomando decisiones con datos que no son los correctos y dirijan el rumbo de la organización hacia un lugar que no es, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que puede pasar, lo que quería contarles. Y algo que hicimos cuando estábamos preparando esto es que me decía que Marilu me dice, mira, tienes que hablar en esta
presentación sobre este artículo, y me manda un artículo, y ese artículo pues me llevó a un libro, donde ya me puse a leer el libro, estaba bastante interesante, y decidí meterlo y contarles un poco sobre lo que hay en este libro, porque queremos que en estas sesiones se lleven tal vez algo un poco más práctico, ¿no? Ese diagrama de contexto, pues, está muy bonito, pero dices, bueno, a ver si llévatelo a tu... ¿Y cómo le hago? ¿No? Eso es lo que... ¿Cómo le hago para yo poner el tema de datos en mi organización? Bueno, este libro sí tiene un poco más el cómo hacerle, dice cosas, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Este libro, digamos, desarrollar ese tema pudiera darnos tal vez para un taller, pudiera darnos para 2 días, 3 días, ¿no? Aquí es un resumen, tiene mucha más información el libro. Este libro se llama Gobierno de Datos No Invasivo, y el autor es Robert Sainer. Ya desde el nombre ya suena sexy, suena atractivo, ¿no? O sea, gobierno de datos, pero no invasivo. Ya la palabra no invasivo ya hizo que sí leyera el libro. Primero hizo que sí lo comprara y después hizo que sí lo acabara. Yo sí acabé de leer el libro con su enfoque que tiene este autor. Ya está la pregunta que les hacíamos cuando llegaron al inicio, y que nos decían, creo que 7 decían que sí estaban haciendo temas de gobierno de datos, 4 decían que no lo estaban haciendo. Bueno, la respuesta correcta, según el autor, es que todas las organizaciones tienen un gobierno de datos, y te dice, mira, pueden hacerlo de una manera informal, a veces ineficiente, a menudo ineficaz, pero hacen gobierno de datos, a su manera, a su entender, a sus capacidades, pero hacen gobierno de datos. Y lo mejor de todo, no todo es mala noticia, que pueden hacerlo mejor. Entonces, este es como con lo que arranca el libro, y ya me atrapó y sí seguí. Fue por eso que no les seguí contando del Beambox todas las actividades, sino que decidí meter esta parte como para dejarles algo un poco más práctico. Habla, al ya existir algo, cuando te dice, esta es la definición que tiene de gobierno de datos no invasivo, te dice formalizar, esa es la clave de todo. ¿Cuándo formalizas algo? Cuando ya existe. Si no existe, no lo puedes formalizar. Ya desde esa palabra es como la clave ahí que te dice, voy a formalizar las acciones relacionadas con ahí me gustó esta parte, definición, producción y uso de los datos. Eso es lo que hago. Comparado con nuevamente la definición de Dama que pongo aquí, puede ser mejor, puede ser más interesante la otra definición. En esta parte del libro te va diciendo, mira, unos mensajes para la gerencia o para tus jefes. ¿Qué les tienes que decir a tus jefes? Lo que le tienes que decir es que ya hacemos un gobierno de datos, pero lo hacemos de manera informal. Primer punto. ¿Qué es lo que la otra pregunta nos llevaba a esta respuesta? Que podemos formalizarlo. Podemos formalizar esto poniéndole una estructura alrededor. Que podemos mejorarlo y que no tenemos que invertir mucho al inicio, ¿no? Ya después, así como letra chiquita dice que al inicio, ¿no? Al inicio tal vez no tienes que invertir mucho, porque en realidad solamente son las horas de la persona que está haciendo esa definición, de la persona que está viendo cómo es que se va a realizar, y vamos a ir viendo esas cosas, ¿no? Más adelante. Pero estos son los mensajes que te dicen. Esto ya es un tema un poco más práctico, ¿no? Comparado con nuestro diagrama de contexto, ya te puedes llevar algunas ideas interesantes para tu organización donde estés. Dice, bueno, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo vendo una iniciativa de gobierno de datos? Gobierno de datos no invasivo, ¿no? Para citar bien al autor. ¿Sí? Evita venderlo como un gran reto. No es un gran reto desde su punto de vista.
enfatiza que no es una solución técnica. También también Marilú, estaba viendo también Marilú mencionaba que hay muchos temas de tecnología. En realidad no es decir, voy a comprar este software que dice gobierno de datos, lo voy a instalar y ya resolví el problema de mi organización. No es eso. ¿Se acuerdan que veíamos en el diagrama de contexto que había temas de planeación y control? O sea, no hay nada de ejecución, o sea, no hay que implementar software, no hay que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ven esa parte. Y otra más, para aquello de si hay alguien muy receloso como de sus datos, es decir, estos son mis datos, estos son los datos que yo tengo aquí en mi organización, es decirle que son las acciones de definición, producción y uso de los datos lo que se gobierna, no el dato en sí mismo. O sea, él va a poder seguir teniendo su control sobre sus datos, más las cosas que él hace sobre el dato que el dato mismo, lo que se va a gobernar. Y finalmente, ver que el gobierno de datos es más bien una evolución. ¿Cómo estamos evolucionando? Vamos a evolucionar de tener un gobierno de datos que no es formal, a tenerlo formal, que tiene cosas que no hace muy bien, a hacerlas mejor, oportunidades de mejora que vamos a implementar dentro de ese proyecto. Y que no es una revolución, no es decir, ¿sabes qué? Vamos a crear esto nuevo, vamos a hacer todo esto va a cambiar, vamos a hacer una revolución en la organización. No, ese es el enfoque que da y cómo venderlo. Y tiene una cita ahí que me encantó, ¿no? O sea, más esa la saco de aquí y la puedo usar en otro contexto y creo que sirve igual, ¿no? Dice que la vida no es esperar a que pase la tormenta. Dice que la vida es aprender a bailar bajo la lluvia o bajo la tormenta, ¿no? Yo puse bajo la lluvia porque voy a poner esta película de Bailando bajo la lluvia. Dice, es aprender a bailar bajo la tormenta. Lo que comenta es que en la actualidad pues vivimos en una etapa que hay tormentas, ¿no? Hay tormentas económicas, ¿no? El dólar, los proyectos, en las organizaciones los proyectos se cancelan, los presupuestos se hacen más pequeños, se elimina gente, no hay contrataciones, ¿no? O sea, estamos en la plena tormenta. Y entonces tenemos dos opciones, ¿no? Esperar a que pase la tormenta, y si alguien sabe por aquí cuándo va a pasar la tormenta, bueno, pues que nos diga para que ahí podamos empezar un proyecto de gobierno de datos, o agarrar y empezar el proyecto ahora, ¿no? Ahora que estamos aquí bajo la tormenta. Y hacía alguna analogía ahí que decía, bueno, mira, si estás bailando, al final, cuando uno baila lo disfruta. Y si bailas cuando está lloviendo, tienes más espacio que cuando no hay, si estás en un salón donde estamos bailando aquí, pues está tal vez más complicado moverse, que si estás bailando bajo la lluvia, ¿no? Bajo la tormenta, tendrías mucho más espacio para moverte. Bueno, me gustó esa cita y la quería compartir aquí con ustedes. Después de esta cita ya te va diciendo, bueno, ¿cómo inicias? ¿Cómo es que inicio? Primero, convence a tu jefe que solo le costará el tiempo que dediques. Y les digo, las letras chiquitas aquí yo las pongo ya al mismo tamaño, o la nota así al pie de página, es que bueno, después seguramente sí te tendrás que invertir algo más en ese proceso de formalización y en ese tema de ponerle estructura a eso que ya vienes haciendo. Después, identifica a la persona que tendrá la responsabilidad de definir lo que el gobierno de datos va a significar para tu organización. ¿En qué les decía que no hay una receta de cocina? Bueno, identifiquen quién será ese sponsor que va a definir lo que va a ser el gobierno de datos en su organización. Lo identificamos. Después, elijan un proyecto o iniciativa para que aprendan de él. Ven que les decían que es formalizar. Si encuentran este tipo de proyectos, hablaba el libro, por ejemplo, un proyecto de Business Intelligence, pues tenía un gobierno porque te decía de dónde tenías que tomar qué dato, quién iba a hacer qué cosa, cómo lo ibas a transformar, qué reglas le ibas a aplicar, cuánto tiempo iba a durar, a quién se le iba a entregar la información. O sea, hay un proceso de gobierno. Entonces, que utilices áreas o proyectos que tengas dentro de tu organización, aprendas de ellos y luego, para que lo puedas
presentar hacia la gerencia, digamos, para que tomen esa decisión. Y involucra a tu negocio. Aquí está la pregunta otra vez. ¿Cómo lo involucras? Ve con ellos, dile, ¿y qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué cosas están pasando con el tema de datos? Y luego pídeles permiso para utilizar eso, ¿no? Para poder decir, es que tal persona de esta área dijo esto cuando vayas hacia la gerencia, que sea quien te respalde y te va a ayudar seguramente a vender ese proyecto. Y bueno, documentar lo que se espera como valor de esta cosa que se está haciendo el gobierno de datos. Pone también un diagrama que me fui un poco más que lo que les mostré. Dice, mira, vas a definir en tu proyecto de gobierno de datos tu visión, políticas que van a ser reconocidos por la alta gerencia, ese sponsor que utilizamos para que defina qué va a ser el gobierno de datos en nuestra organización. Eso es lo que vamos a plasmar de este lado izquierdo. Va a estar la parte de la política. Y tenemos 4 principios en los que se va a basar esta política. Lo vamos a dividir en esos 4 principios. Esos son pasar del enfoque de mis datos a nuestros datos, es eliminar todos esos hilos de información que existen, que logremos convencer a toda la organización de pasar de ese enfoque. Dicen, estos son mis datos y no te los tengo que compartir, ¿no? Tú que eres otra área, tú hazte bolas con lo tuyo. Pasar ese enfoque, que el gobierno de datos es una responsabilidad de todos. Todos de alguna manera definen, producen o usan datos. En alguna de esos puntos están y todos tienen de alguna manera algo que ver con el tema de datos. Que se haga correcto la primera vez, cada vez, no solamente la primera vez, sino que cada ocasión que se ejecute se haga bien, y que evite riesgos y cuestiones de cumplimiento. En el DIVO te habla que hay muchos temas que te pueden motivar a una iniciativa de gobierno de datos. Uno de ellos, que yo creo que es el que menos le debe gustar a las organizaciones, es el reactivo. Cuando ya te llega un tema que digan, no estás viendo la parte de manejo de datos, el aviso de privacidad, que te llegue alguna auditoría o algo porque no estás cumpliendo con eso. Si estás en una organización financiera, que te llegue, no sé, el Banco de México, te llegue alguien más a preguntar. Si estás que te llegue por algo que no estás cumpliendo o por algo que no viste ese riesgo, yo creo que ahí es la forma más compleja de iniciar un proyecto cuando es de manera reactiva. Si se inicia, pues está bien, ¿no? Bueno, ya con esos principios, ¿cómo nos estaríamos midiendo? Nos estaríamos midiendo con temas de calidad de datos. Estas dimensiones son dimensiones asociadas a la calidad de los datos. Que el dato sea accesible, que sea exacto, que esté completo, que sea consistente, que no esté obsoleto, que sea oportuno, que sea único, ¿no? El único de cuántos clientes, bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas aquí, si le preguntas acá, bueno. Estos datos, estas dimensiones son en lo que te sugiere que lo pongas cuando estás haciendo esta planeación. Y luego ya te dice que evalúes cómo es la madurez de tu organización. Aquí ya viene la parte del modelo de SMMI. Estos son los 5 niveles. Dice nivel 1 inicial. Lo que comenta ahí en el libro es que únicamente entre el 30, más bien no únicamente, entre el 30 y 50% de las organizaciones se encuentran en este nivel. Que es todos, ¿no? O sea, es lo bonito que tiene la parte del CMMI es que no hay un nivel 0. Todos somos nivel 1, ¿no? Todos arrancamos en el 1. Entonces no hay ni menos 1, ni 0, ni nada más. Todos somos 1. O sea, arrancando somos 1, que es el nivel inicial. Después viene a un nivel 2, que es un nivel repetible, que te dice que está entre el 15 y 20% de las organizaciones. Esto debe ser datos de Estados Unidos, seguramente porque el libro es de un autor de ahí,
habla que no sabría cuáles son los datos en México, pero seguramente Mejor. puede ser mejor, sí. Entre el 15 y el 20%, el nivel 3 definido dice que solamente entre el 10 y 15% de las organizaciones se encuentran ahí, en el administrado entre el 5 y el 10, y que un porcentaje menor al 5% se encuentra en un nivel 5. El esfuerzo que se pone en la parte del gobierno está aquí. Únicamente cuando vamos pasando de niveles que tenemos que poner un poco más de esfuerzo. Y estas dos de aquí, la recompensa pues va creciendo conforme vamos avanzando en los niveles y el riesgo va decreciendo. En niveles más bajos, pues bueno, el riesgo es mayor, la recompensa es menor. En niveles más altos, la recompensa es mayor y tu riesgo es menor. Pero bueno, ¿cómo pongo yo a mi organización? ¿Cómo pongo aquí un puntito y digo, yo estoy aquí, o yo estoy aquí, o yo estoy aquí? ¿Cómo puedo calificar? Bueno, el libro te da una primera herramienta, que es la que voy a compartir aquí con ustedes. Dice, mira, aplica una evaluación del tema de gobierno de datos, utiliza del 1 al 5, se valen 1.25, 1.33, 4.31, o sea, se valen todos esos, utilízalos, pero ¿sobre qué voy a calificar? Bueno, el libro traía otras aquí, ¿no? Traía las que él consideraba, traía otras funciones, traía un poco menos. Yo lo que les diría es, pongamos las 10 funciones del Bimbo, las 10 funciones, y pongan algunas otras que tengan en su organización. Tal vez dicen, yo quiero evaluar mi minería de datos, ¿no? Yo quiero evaluar mi arquitectura de orientada a servicios, mi tema SOA, o las que se les ocurran que tengan en su organización que tengan que ver con datos y que tal vez no lo quieran ver a este nivel. Algo muy específico, aplíquenle una calificación y después, ya sea que quieran evaluar una única función, pues bueno, verán lo que responde todas las personas a que les apliquen, saquen un promedio. ¿Y cómo lo estaríamos interpretando? Pues bueno, se interpretaría de esta manera. Mira, si sales arriba de 4, tú también, no te preocupes. Solamente ten así como la antena prendida para ver cambios en tu entorno, algo que a lo mejor hacía que estuvieras bien en este momento y salga algo nuevo que te pone en riesgo, tienes que hacer algo adicional. Si estás entre 3 y 4, dice que tienes algunas oportunidades de mejora, que definas mejores prácticas. Las subrayé porque ahorita les quiero contar algo sobre la parte de mejores prácticas. Si estás entre 2 y 3, dice que ya está listo para el gobierno de datos no invasivo. Si estás 1 y 2, dice, pero ya hazlo, ¿no? Ya hazlo para que brinques rápido de ese 1 y te vayas a un 2 o algo. Entonces esta sería una primera herramienta con la cual pudieras evaluar cómo está tu organización. Puede no ser tan compleja. Y en la parte de mejores prácticas, te decía, mira, cuando tú haces mejores prácticas, cuando tú definas mejores prácticas, ¿no?, para tu organización, estas dos preguntas que hagas tienen que ser sí siempre, ¿no? Si una es sí y otra es no, no te metas con esa práctica. Entonces, te doy un consejo sobre el tema de mejores prácticas. Lo que tendrías que hacer, estas dos tendrían que estar en sí siempre para que el autor te dice, si están en sí, adelante con esa mejor práctica. Y ya por tiempo ya no les podría contar más cosas del libro, pero sí leí más cosas del libro, había cosas mucho más interesantes. Había muchas herramientas, muchos artefactos que se pueden utilizar, sugiere bastantes, sugiere por lo menos unos 4 o 5 artefactos dentro del libro, que probablemente es lo que andan buscando. Si vienen a estas sesiones, tal vez tratan de llevarse algo y decir, bueno, ¿cómo me llevo algo? ¿O cómo puedo arrancar en mi organización? Por eso fue que decidimos meter esta parte de este libro. Y lo que vimos hasta donde llegamos en esta parte fue quién hace el gobierno de datos, unos mensajes para la gerencia, cómo lo puedo vender, cómo lo puedo iniciar.
hay un diagramita que hablaba de las políticas, principios y dimensiones que también lo presentamos. ¿Cómo puedo evaluar la madurez de mi organización? Y cómo tengo un modelo de madurez de referencia que yo puedo utilizar. No es algo que yo dije, no es algo que dijo el autor, es un tercero el que lo está diciendo, el SEI, con la parte de modelo de madurez, de gestión de datos, y una evaluación para poder yo saber dónde estoy en este modelo de madurez. Eso es lo que básicamente tenía para contarles el día de hoy el tema de gobierno de datos. Tratamos de acotarlo. Podría darlos para un taller o podría dar para una charla completa el libro, pero esto es lo que queríamos compartir. Espero que sea de utilidad, que algo de lo que aquí mencionamos sea de utilidad para ustedes de manera inmediata, que se lo puedan llevar a su organización. Pues bueno, es darle las gracias y ahora pedirle a Carlos Domínguez, que nos cuente sobre el siguiente tema. Muchas gracias. Carlos.